Televisa presenta Enfoques teóricos de las ciencias sociales. Voy a explicar el positivismo. Sus principales exponentes son Augusto Comte, Saint-Simon y Joan Stuart Mill. Los orígenes del positivismo. El positivismo es una corriente de pensamiento que surgió a mediados del siglo XIX en Francia, con Augusto Comte. Aunque Comte aceptaba muchas ideas de la Ilustración como la importancia de la razón y el conocimiento científico del mundo, él rechazó la autoridad religiosa. No estaba de acuerdo con los contenidos revolucionarios y de crítica al orden establecidos que impulsaba. Esto sobre todo porque los filósofos de la Ilustración habían formulado sus propuestas durante el antiguo llamado régimen, el de la monarquía absoluta, pero después de la Revolución Francesa de 1789 la burguesía había arribado al poder y Comte consideraba que era la necesaria estabilidad política para poder prosperar. De ahí que llamara a los filósofos de la Ilustración negativos, por su crítica y oposición al orden político-social en el que vivieron, y a su propia propuesta la denominara positivismo, ya que, habiendo cambio la situación política, proponía una actitud positiva de apoyo al orden social existente. La propuesta política de Comte se resume en el tema al orden y progreso. Esto quiere decir que para él, sin estabilidad ni tranquilidad no se puede avanzar. Creía en la necesidad que cada quien se conformaba por la situación social que le había tocado en suerte. Pero que los ricos y poderosos fueran generosos con un trato de desvalidos. Podemos decir que políticamente la propuesta de Comte fue conservadora. Comte y el conocimiento científico. Entre 1830 y 1842, Comte produjo la primera de sus grandes obras, Curso de Filosofía Positiva. Entre 1846 y 1854 elaboró la segunda, Sistema de Política Positiva, en la cual desarrolló las ideas que le permitieron fundar una nueva disciplina, la sociología. Sin embargo, aunque Comte encontró un nombre y una problemática específica para la nueva ciencia, no realizó investigación sociológica propiamente dicha. Lo más importante y novedoso fueron sus apreciaciones acerca del conocimiento y el papel de las ciencias en que dominó el mundo por el ser humano. Las ideas de Comte sobre el conocimiento y las ciencias fueron innovadoras en su momento, porque él sostuvo que para conocer el mundo que nos rodea no basta con solo especular e imaginarse como las cosas, sino hay que observarlas. Comte formuló la ley de los 3 estados, según la cual la humanidad pasó por una época teológica y una metafísica, y estaba entrado en la tercera, la etapa positiva o del conocimiento científico. En la etapa teológica, las personas se explicaron el mundo y sus fenómenos como derivados de la voluntad divina. Por ejemplo, una enfermedad o una tormenta eran para ellas signos de los dioses que estaban enojados. En el estadio metafísico, la explicación se basaba en la naturaleza de las cosas, sin aclarar cómo se producían los fenómenos. Por ejemplo, decir que las mujeres son débiles y dulces, ¿por qué? Esto es una naturaleza. Es no tener en cuenta que culturalmente se les ha condicionado para que sean así. En la etapa positiva, los seres humanos intentan explicarse al mundo por medio de conocimiento científico utilizando la razón. Por tanto, una enfermedad o una tormenta se explica por las alteraciones del sistema inmunológico o del clima. Y las cualidades de las mujeres se explicarán por la costumbre de la sociedad donde viven. La concepción que tiene Comte de la historia de la humanidad es evolucionista, pues piensa que los seres humanos
van pasando inevitablemente por etapas que los conducen a estadios sucesivos de mayor perfeccionamiento. Estos cambios que se producen a lo largo de la historia no son revolucionarios. La crisis y los cambios violentos no conducen a una mayor felicidad, sino evolutivos, ya que solo gradualmente y a través del conocimiento y el mejoramiento intelectual se puede llegar a una edad de oro de la razón. Los principios del positivismo de Combe. Las principales ideas del positivismo son estas. 1. Todo conocimiento proviene de la experiencia. 2. El mundo que nos rodea puede conocerse si lo observamos. 3. Tanto la naturaleza como la sociedad están regidas por leyes. 4. El conocimiento tiene sentido si es útil. Problemas y críticas. En su movimiento, la propuesta de Combe fue inmensamente innovadora y significó un avance muy importante en la constitución de la ciencia moderna, porque rechazó la especulación y enfatizó el papel de la observación para conocer. Sin embargo, ha sido muy criticado por su asimilación a los conceptos evolución y progreso, como si toda etapa posterior fuera a la vez una etapa superior y el desarrollo de la humanidad fuera lineal y tuviera un fin predeterminado. Ahora voy a explicar el marxismo. Sus principales exponentes son Friedrich Engels y Marx. Introducción. Con el nombre de marxismo se conoce la corriente de pensamiento y la doctrina creada por Karl Marx en 1818 hasta el 1883. Aunque las aportaciones de este pensador abarcan ámbitos muy diversos de las ciencias sociales, su mayor fama e impacto en la historia de los últimos 150 años proviene, sin duda, de haber sido el artífice del socialismo científico. Si bien el principal teórico de esta corriente es evidentemente el propio Marx, a lo largo de su vida sostuvo una profunda relación de colaboración con su amigo entrañable Friedrich Engels en 1820 hasta el 1895. Esta relación los llevó a escribir juntos muchos de los textos clásicos del marxismo, particularmente dentro de la faceta de la proclama política en favor del socialismo. Juntos redactaron algunas de las piezas más famosas del marxismo clásico, como la Ideología Alemana, 1846, y Manifiesto del Partido Comunista, 1848. De ahí, al referirnos al marxismo, debíamos también dar a Engels del crédito que le correspondiera en su fundación. Marx construyó un sistema complejo de pensamiento en el que influyen aspectos económicos, sociales, filosóficos, históricos, políticos y antropológicos. De hecho, pocas corrientes teóricas podrían, como esta, ser calificadas como síntesis de las ciencias sociales de su época. Los orígenes del socialismo científico. Pese a la influencia de Karl Marx, ha tenido la historia y la política del siglo XX. Este personaje era mucho más un estudioso y un pensador riguroso que un político militante. Fue un lector emprendido. Pasó buena parte de su vida adulta entre las paredes de la biblioteca del Museo Británico, devorando libros, traduciendo y escribiendo notas para su proyecto monumental. La herencia de Marx. Una peculiaridad del marxismo respecto a otras corrientes del pensamiento social es que aquel se concibe a sí mismo como una guía para la transformación de la sociedad, y vaya que lo ha sido a lo largo del siglo XX. La doctrina fundada por Marx inspiró movimientos sociales y políticos en todo el mundo. En su nombre se han desarrollado no solo escuelas de pensamiento, sino partidos políticos, grupos armados, regímenes y sistemas de organización social. De ahí que probablemente sea esta la corriente de pensamiento que mayor impacto haya tenido sobre el curso de la historia humana.
El problema es que el marxismo no es un sistema acabado y cerrado, sino un conjunto de ideas con distinto grado de elaboración que, además, se fueron modernizando a lo largo de la vida de su autor. Los marxismos. Lo que en la actualidad se conoce como marxismo es una corriente de pensamiento y una ideología que se empezaron a construir en la vida de Marx y Engels y que continuaron desarrollándose en muy diversos ámbitos de la teoría y de la política después de su muerte. El marxismo hoy. La caída del muro de Berlín en 1889 inició el desmoronamiento del bloque socialista en Europa Oriental. El entorno de países a la economía de mercado y a la acentuación del proceso mundial de globalización parecieron sellar el triunfo del capitalismo. Lo que yo entendí del capitalismo es que es un socialismo científico, que construir una sociedad más allá del capitalismo, que Marx decía que había que construir una sociedad más allá del socialismo. La preocupación central de Marx era la explotación del hombre por el hombre, de clases sociales. De hecho, ahorita lo ven como un ejemplo, o sea, lo ven bien. Cuando no es así, lo deben de ver de diferente forma. Que el hombre sea libre y no sea, pues, sobreexplotado, porque sobreexplotan al hombre y no debe de ser así. El capitalista es más y más rico, sobreexplota a los trabajadores, les dan más horas de trabajo, a veces sin seguro, le pagan lo mismo, y lo que Marx quería es que desapareciera. Pero algunos pensadores, o más bien políticos, no estaban de acuerdo porque no les convenía. O sea, a personas ricas no les convenía. ¿Por qué? Porque ya no iban a ser más y más ricos. El pobre iba a hacerse rico y no querían eso. O sea, no querían que hubiera igualdad. Ellos querían acumular riqueza y ganancias en pocas manos. Y de ahí viene el materialismo histórico. Es teoría general de la historia. El hombre, ser social, es el mecanismo de cambio de historia. Las contradicciones entre el desarrollo de las fuerzas productivas. Etapas de la historia de modos de producción. También el plusvalor absoluto, que es aumentar la duración de la jornada laboral de manera que aumente el número de horas dedicadas a la producción de trabajo excedente. Mediante este procedimiento se eleva la producción de plusvalor absoluto, forma de aumentar la ganancia de plusvalor, o sea, del dueño de cualquier, pues sí, de una fábrica. El plusvalor relativo es consistente en intensificar el trabajo, la jornada laboral y aumentando la productividad del trabajo mediante el desarrollo de las fuerzas productivas, lo que permite producir más valor en el mismo lapso. A través de este mecanismo se produce plusvalor relativo.